Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar, chiquillos. Bueno, estamos de nuevo acá para otra charla del Proyecto País. Hoy tenemos acá a don Fernando Raga, que nos va a presentar de la Comisión ligada al sector forestal. Y no los interrumpo más, los dejo con él. Un aplauso para el charlista. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Fernando Raga, ingeniero civil industrial de esta facultad. Me tocó trabajar durante muchos años en el sector forestal en la CMPC, aproximadamente 32 años, lo cual es harto tiempo. Y actualmente estoy trabajando en el gremio forestal, que es la Corporación de la Madera. El grupo del Proyecto País me pidió ya hace mucho tiempo, un montón de tiempo, capaz que 10 años atrás, que presidiera la Comisión Forestal. E hicimos ya un ejercicio previo del cual se implementaron muchos de los resultados hasta lo que es hoy día. Lo que vamos a ver ahora son elementos de la última revisión que se hizo al Proyecto País en la parte forestal, que se hizo aproximadamente hace 2 años atrás. ¿Ah? Así que vamos a partir. Un poco contarles que aquí se trabajó con una comisión de expertos que se encuestó con una ronda de encuestas. No tuvimos la suerte de que todos contestaran, pero sí un grupo muy significativo. El grupo de expertos es transversal. Hay gente de la industria, gente del gobierno en ese momento y gente también de las universidades y de ONG. Esta discusión fue bien interesante porque le planteamos una serie de hipótesis y los expertos, digamos, revisaron y discutieron estas hipótesis, mandaron su feedback y nos ayudó mucho a armar lo que les vamos a mostrar a continuación. Bueno, si alguno no quiere seguir viendo la charla, puede ver esta página nomás, que es el resumen ejecutivo. En resumen, lo que decimos es que el sector puede hacer un aporte estructural a la economía en los próximos años, porque tiene una base de recursos naturales renovables ya establecida. Creemos que puede incrementar sus exportaciones. Hoy día está cerca de los 6.000 millones de dólares de exportación. El año pasado fueron 5.700, este año esperamos llegar a 5.900. Creemos que podemos llegar a 8.000. Podemos subir nuestra participación en el PIB, aumentar la superficie plantada. Hoy día tenemos 2,5 millones de hectáreas plantadas. Yo creo que se podría aumentar en unas 500.000 hectáreas más. Conservar los bosques nativos y aumentar su valor. Contribuir al empleo, a la calidad de vida local y nacional. Hay todo un tema local con el sector forestal porque ocupa muchos territorios y hay mucha influencia en comunidades locales. Y posicionar la imagen en el público para lograr una valoración social que sea acorde a sus aportes. El sector forestal es advenedizo un poco en el desarrollo nacional. No tiene una tradición como tiene la minería, ni tiene tampoco una tradición tan larga como la agricultura. Entonces, de alguna manera, es como siempre es un poco visto como algo que llegó de afuera. Y eso es un tema que le pena al sector y que busca constantemente integrarse cada vez más, digamos, pero es un hándicap de alguna manera. Básicamente para eso lo que decimos es que se requieren mantener las condiciones favorables a la inversión, que es lo que ha permitido que el sector se desarrolle. Políticas innovadoras de conservación de recursos naturales, vamos a ver más adelante a qué se refiere. Potenciar el desarrollo de la PYME, también les voy a explicar por qué. Avanzar en la solución de conflictos sociales dentro del sector. Analizar necesidades de infraestructura y continuar difundiendo en el público la realidad del sector, que se conoce poco, en verdad. Hay bastante más, diría yo, leyenda que información dentro de lo que sabe el sector. Poca gente tiene una visión completa. Y continuar promoviendo la forestación, el bosque nativo y la certificación. Después les voy a explicar a los que no conozcan el tema qué es lo que es la certificación forestal y por qué es importante.
Dentro del ejercicio ustedes han visto probablemente en otros sectores que se genera una misión, que en este caso es contribuir al desarrollo económico, social y ambiental, constituyendo una fuente principal de divisas. En realidad lo es la fuente de divisas más importante después de la minería y la agricultura, aportando empleo directo e indirecto y actividad radicada en regiones. Eso también es importante por lo que yo les explicaba. Hay una gran tendencia a centralizarse en Santiago y proporcionar actividad en regiones tiene una cierta ventaja desde el punto de vista país. Generando productos, servicios y beneficios ambientales para mejorar la calidad de vida de la población a partir de la utilización eficiente, responsable y sustentable de los recursos naturales vinculados al sector. Esas palabras son importantes en todos los temas que vamos a ver de certificación y relacionados con el medio ambiente. ¿Qué es lo que hoy día pasa con los bosques? El debate de hoy día de los bosques en el mundo incorpora elementos nuevos. Los bosques son súper importantes para la biodiversidad del planeta. La mayoría, o yo diría que la mayoría de la diversidad biológica está dentro de los bosques del mundo, bosques y selvas. En la discusión se ve que los bosques son importantes dentro del cambio climático. Todo lo que es cambio de uso del suelo, los que estén cercanos al tema del cambio climático saben que el cambio de uso del suelo es una de las causas de generación de carbono. Y otros bienes fundamentales para la población mundial. Aquí, cuando hablo de bienes fundamentales, muy fuertemente viene el tema de energía a partir de biomasa, que tiene la característica, la biomasa, de estar dentro del ciclo del carbono y no generar nueva acumulación de carbono que se saque de la Tierra dentro del ciclo atmosférico. Esa es una ventaja y por eso se dice que la biomasa, tanto de las plantas, de los productos agrícolas como de los bosques y de las algas, es carbono neutral. Otro asunto que tenemos es que el mundo aumenta su población. Ha ido aumentando muy fuertemente en los últimos años, estamos sobre los 7.000 millones de personas, se espera que sean 8.300 millones al año 2030. A pesar de que esto tiene una curva de esta forma, se viene desacelerando el crecimiento y se espera que por ahí por el año 2050 la población del mundo esté más o menos estabilizada en 9.000 millones y después de eso debería empezar a disminuir. Pero este incremento impulsa el aumento de la demanda de bienes y servicios de los bosques. También es importante saber que una buena parte de los bosques del mundo no se maneja en forma sostenible. O sea, realmente hay bastante abuso con los bosques en el mundo, en la forma en que se manejan, y eso hace que se pierdan más de 7 millones de hectáreas al año, que es más o menos un 0,18% de los bosques del mundo al año. ¿Ya? Eso ha venido disminuyendo. Las últimas tasas de pérdida están entre 5 y 6 millones de hectáreas por año. Ha venido bajando este promedio. Chile tiene un balance positivo de bosques gracias a las plantaciones y a que se ha controlado la deforestación del bosque nativo casi por completo. En realidad, de los países de Latinoamérica, contando Latinoamérica desde México para acá, hay dos países que no disminuyen su cubierta forestal, sino que la aumentan, y los dos países son Uruguay y Chile. Todos los demás disminuyen, algunos en forma alarmante. Los bosques plantados se van incrementando en el mundo. La plantación de bosques equivale a la agricultura, ¿cierto? Cuando se vio que no era muy eficiente, los hombres antiguos vieron que no era muy eficiente vivir de la cacería y la recolección, empezaron a cultivar con rendimientos mejores, en forma más concentrada, y eso mismo es lo que son las plantaciones dentro de los bosques. Son árboles seleccionados por su capacidad de producir madera, que se establecen en superficies pequeñas y generan grandes volúmenes. El año 2020 se espera que un 40% de la madera industrial del mundo venga de plantaciones, que ocupan solo un 5% de la superficie de bosque.
Cuando uno ve eso se da cuenta que en el mundo nunca va a faltar madera, porque la capacidad de respuesta de las plantaciones es enorme. Entonces, aumentando no mucho la superficie, se pueden lograr grandes incrementos de producción. Entonces, la idea de que alguna vez no haya madera para las industrias o para los muchos usos que tiene la madera, que no son solamente construcción y papel, sino que muchos otros más, hay incluso ropa de madera. No me refiero al pijama de madera, sino que me refiero al rayón, que se extrae de la celulosa. Por otra parte, los bosques naturales del mundo suministran más del 60% hoy día y son claves en la conservación de la biodiversidad y en la producción de servicios ambientales. ¿Ya? Pueden ser manejados sustentablemente. ¿Qué quiere decir eso? Que uno los puede manejar de forma que produzcan sus servicios sin disminuir nunca. Entonces, si uno los maneja bien, no tendrían por qué agotarse. La silvicultura y el uso de productos de madera son una vía eficiente para mitigar el cambio climático. ¿Por qué? Porque cuando uno establece plantaciones de rápido crecimiento, captura una gran cantidad de carbono mientras las plantaciones crecen. Y por otra parte, cuando uno maneja el bosque nativo, manejarlo es sacar los árboles delgados para que los que quedan al medio sigan creciendo con más fuerza, aumenta la tasa de crecimiento del bosque y por lo tanto aumenta también su captura de carbono. Entonces, este es un elemento muy importante dentro de lo que es mitigación de cambio climático. Un poco mostrarle lo que es Chile. Chile tiene un poco menos de 16 millones de hectáreas de bosque. La gran mayoría son bosques nativos, hay 13,6 millones de hectáreas, eso no les puede no decirles mucho. Háganse una idea de que en esa superficie cae Corea del Sur y Taiwán juntos. ¿Ya? O sea, es una cantidad, es una superficie razonablemente grande. El 15% de los bosques son plantaciones forestales, artificiales, hechas por el hombre, y de ahí sale el 95% de la madera que usa el sector forestal. Son 2,4, ahora se dice que son 2,6 millones de hectáreas. Además de estos bosques, el 30% está en áreas silvestres protegidas del Estado. O sea, son bosques que están en categoría de conservación. ¿Ya? Las áreas silvestres protegidas del Estado tienen casi 15 millones de hectáreas de territorio. Eso es como el 19% del territorio nacional. Chile tiene uno de los porcentajes más altos del territorio nacional como áreas silvestres protegidas. Y eso ya se los conté, en que en Chile los bosques en general crecen, junto con Uruguay, son los dos países que tienen esta característica en Latinoamérica. El consumo de madera industrial ha aumentado mucho en el último tiempo, 9 veces en 35 años. Hoy día se consumen en Chile unos 40 millones de metros cúbicos, más o menos 40 millones de toneladas. El 98% del suministro viene de plantaciones forestales. Aproximadamente el 35% de la producción va a los aserraderos y cerca de un 40% es usado por la industria de pulpa, celulosa. Como ver, celulosa es la exportación más grande dentro del sector y es más o menos un 50% de la exportación total del sector forestal. Y aproximadamente unos 15 millones de metros cúbicos al año se utilizan como combustible. Es un gran uso de combustible de madera en Chile. Para que se hagan una idea, en el mundo aproximadamente un 60% de toda la madera que se corta se usa para combustible. Y se cortan casi 4.000 millones de toneladas al año. ¿Qué va a pasar en el futuro? Va a ser más difícil establecer plantaciones. Por eso nosotros miramos el sector forestal como un sector maduro. No es un sector que vaya a tener un crecimiento espectacular en los próximos años, porque ya hizo su crecimiento más importante y ahora está en fase de terminar su consolidación. Los terrenos que quedan para plantar son fragmentados, están en manos de pequeños propietarios, a veces con problemas de título, son peor ubicados que los que hay hoy día, a menudo son menos productivos, son de peor calidad. Muchos sectores de la región de la Araucanía
y el sur de la región del Biobío están afectados por lo que llamaremos el conflicto mapuche, que les voy a contar un poquito más sobre eso. Y esos son terrenos en los cuales no se planta. Entonces están fuera de la posibilidad de plantar. Pero todavía queda 1,5 millones de hectáreas, según CONAF, que pueden ser plantadas y que están sometidas hoy día a procesos de erosión. La erosión es el principal problema ambiental que hay en Chile y consiste en que las tierras se van desertificando. La lluvia y el viento las va transformando en desierto, le saca las capas vegetales y por lo tanto esas tierras después ya no producen. Una de las formas, y quizá la más efectiva de controlar la erosión, es forestando. ¿Ya? Las primeras forestaciones en Chile se hicieron porque se trajo una misión alemana hace muchos años y esa misión recomendó hacer una forestación a gran escala para controlar la erosión. Hoy día tenemos el pino insigne o pino radiata, es la principal especie que se planta en Chile. Pino radiata es bosque nativo en California. ¿Ya? Allá crece como una especie sola, no crece en conjunto con otras, como los bosques nativos chilenos, crece como monoespecie. Y de allá se trajo, y en Chile crece 3 veces más vigorosamente que en California. O sea, una de las gracias que ha tenido el hemisferio sur es que muchos árboles del hemisferio norte crecen más en el sur. Pero resulta que, si bien representa la mayor cantidad de plantaciones, hace 15 años que no aumenta la superficie de pino en Chile. ¿Por qué no aumenta? Porque es cada vez menos rentable plantarlo. Los pequeños productores están plantando eucaliptus y la gente que corta pino, la gente independiente que corta pino, se cambia a eucaliptus. Tiene mejor tasa interna de retorno, tiene rotaciones más cortas, es más fácil de controlar, tiene un mercado súper grande. Por lo tanto, no hay duda, digamos, que a la gente le conviene eso, y eso tiene en crisis la industria que se abastece con pino, que es toda la industria de aserraderos. La industria de aserraderos independiente tiene un serio problema de abastecimiento porque el pino no está creciendo y ellos no pueden crecer con su consumo. Como ven ustedes, el volumen de madera de pino va a crecer muy poquito en los próximos, hasta el año 2025. Y el incremento de la superficie es en eucaliptus. Bueno, la mayoría de las plantaciones son de propiedad privada. Los grandes propietarios controlan más del 60% de las plantaciones en Chile. Han plantado enormes cantidades ellos en tierras donde no había plantaciones y han comprado también muchas. El bosque nativo, que ustedes vieron que era la gran mayoría de los bosques de Chile, no aporta o no ha aportado hasta el minuto mucho a la economía. Hay mucha extracción informal que degrada el bosque, se roban mucha madera, sacan mucha madera sin control, la mayoría de la leña se saca de ahí. De repente hasta sacan de las áreas silvestres protegidas, se meten a sacar madera, digamos. Entonces es un problema porque está en un estado de bastante abandono, por llamarlo de cierta forma. La ley de bosque nativo que se promulgó hace algunos años debería lograr una mejora apreciable en la calidad y valor de los productos, pero para eso es necesario un largo y difícil camino. Casi el 30% de los bosques nativos son propiedad del Estado y el resto pertenece a más de 50.000 propietarios privados. Más o menos la mitad de esos bosques son bosques de protección, o sea, no son bosques que se vayan a usar productivamente. Bueno, todos estos bosques que hay permiten sostener la industria que hay, pero no permiten incrementarla mucho. De hecho, hay un solo proyecto de celulosa anunciado para el futuro y creo que va a ser el último. Chile es el 6º país en producción en el mundo en troncos, celulosa y paneles, pero está muy lejos de los principales países, como Canadá, Estados Unidos, etc. Y lo otro que es interesante es que donde sí que estamos muy bien, es que el 70% de las plantaciones forestales de Chile están certificadas con los sellos más importantes del mundo. Eso no existe en ninguna parte, no, ningún país puede decir que tiene el 70%
de sus bosques productivos certificados. Entonces, eso también ha tenido que ver con que en Chile no disminuye la cubierta vegetal, se está trabajando mejor en el tema de bosques año tras año. Bueno, dentro de la economía, somos un productor importante de productos forestales. Creemos que la cosecha total va a crecer en un 20% al año 2025 y somos un importante contribuidor al PIB. En realidad somos menos del 3, somos como el 2,6. Esto es un dato más antiguo. El resto, el PIB de los sectores de la minería ha aumentado mucho por el mayor valor de los recursos mineros y por lo tanto este valor en porcentaje es más chico. La economía del sector se sostiene completamente en bosques plantados, pero hay un importante potencial si se explotara sustentablemente el bosque nativo y se plantan superficies que están descubiertas. El bosque nativo que se podría manejar para producción son aproximadamente 5 millones de hectáreas de las 13 y tantas que hay. El empleo que da el sector directo e indirecto es del orden de 300.000 personas, más 120.000 propietarios de bosques que viven también de los recursos forestales. ¿Ya? Hay alrededor de unas 40.000 empresas, personas y entidades vinculadas al tema forestal. Personas, me refiero a personas, empresas, o sea, forestadores individuales. Hay dentro de esto servicios públicos, servicios financieros, servicios profesionales, consultoras, etcétera, que trabajan en torno a lo que podríamos llamar esta especie de clúster. Y después de muchos años, la tendencia a concentrar las plantaciones, que ha venido ocurriendo en empresas más grandes, porque han ido desapareciendo las empresas medianas, se empieza a revertir. Empieza a aparecer una mayor importancia de los pequeños propietarios que plantan eucalipto, y la ley de bosque nativo, en la medida que haga funcionar el bosque nativo, va a incorporar 50.000 propietarios nuevos a la actividad forestal productiva. Tuvimos el año 2013 exportaciones de 5,7 billones de dólares. Les decía que era el tercer sector. La tasa de crecimiento promedio de las exportaciones entre el 2000 y el 2011 fue de casi un 10%, pero fíjense que la forestación fue un 1,9% de crecimiento en la década de los 80, 1,45% en los 90 y 0,4% entre el 2000 y el 2010. La forestación viene decreciendo, que es lo que les decía yo, que estamos en la etapa de rendimientos decrecientes del tema de forestación y por lo tanto una fase de madurez del sector. ¿Cuál es la industria forestal que hay en Chile? El núcleo de la industria son empresas verticales integradas de celulosa, aserradero y tablero. Hay tres industrias grandes que son Arauco, CMPC y Maciza, que son lejos las más grandes del sector y tienen escala internacional. Alrededor de eso hay una amplia gama de empresas proveedores, contratistas y servicios. Pero además hay un montón de pymes madereras. Dentro de estas pymes madereras dan mucho empleo, pero no tienen tanto volumen dentro de la contribución de producción al sector. O sea, son importantes en el empleo, pero no tanto en su aporte real de producción. Tenemos una industria de tableros que se ha expandido en los últimos años. Tableros, ustedes saben que se usan para construir, se usan para muebles, se usan para un montón, todo lo que tienen aquí son tableros, ¿cierto? Y Chile se está posicionando como un productor importante y exportador importante de tableros. Tenemos una industria de papel y celulosa bien desarrollada, papel se produce para el mercado interno, y hay dos productores de celulosa, que son Arauco y CMPC, que son también de escala, competidores de escala global, con otras empresas de celulosa que son todas muy grandes. Además de procesadores primarios, hay una gama muy importante de procesadores de valor agregado.
una serie de productores de moldura, de productores de partes y piezas de muebles, de productores de marcos de puertas y ventanas, y todo eso se produce y mucho de eso se exporta también. O sea, eso es valor agregado sobre la madera cerrada. Hay un poco el perfil de cómo se han movido las exportaciones. Al año 2012, 5.400, les decía, al 2013, 5.700. Esperamos este año volver a los 5.900. Si ustedes se fijan, la celulosa es la mitad de la exportación en valor dentro del sector. Aquí tenemos los tableros, esta es la parte que está creciendo, tableros contrachapados y tableros de fibra. Tenemos papeles, cartones y otros, ¿cierto? Y los otros en general son productos menores. Pero si ustedes se fijan, las exportaciones chilenas son muy pocas las que son en bruto. O sea, por ejemplo, astilla, que es lo único que se exporta en bruto, es un 7% del valor de la exportación. Todo el resto es producción industrial. ¿Perdón? ¿Ahí? O sea, en bruto es un tronco. No, un aserradero es una industria que puede ser bien compleja. O sea, pasa tronco, genera muchas medidas de maderas de todo tipo y de todas las calidades, de distintos largos, para uso estructural, para uso de terminaciones. Entonces, los aserraderos son industrias forestales primarias. Entonces, esta es una exportación primaria, no es una exportación en bruto. El comercio de la madera, hay una cosa que hay que destacar. Chile demoró muchos años en lograr colocar todas sus producciones en el mundo. Hay una cosa que poca gente habla y es de lo que cuesta generar una red comercial en el mundo. Muchos países que están desarrollando sus sectores forestales tienen madera, tienen productos, pero no tienen acceso a los mercados porque no cuentan con las redes comerciales y los sistemas de transporte y las logísticas para llegar a los mercados. Y Chile lo desarrolló y esto es un activo intangible que le da de alguna manera una protección contra otros países competidores, es una barrera de entrada a competirle al país, aunque estamos lejos de los mercados, pero tenemos sistemas logísticos para llegar adecuadamente. Dentro de Chile, el acceso al mercado puede ser un problema, un obstáculo para empresas nuevas o pymes que desean exportar. Entonces ahí hay un tema que lo desarrollamos en este trabajo más adelante, a través de proyectos. Las empresas que ya están establecidas pueden expandir sus volúmenes porque tienen sus canales hechos. Y lo otro que podemos constatar es que en Europa, ahí viene un poco la observación que hacías tú, en Europa hay países forestales desarrollados que tienen niveles de exportación superiores por metro cúbico cosechado. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor exportan no solamente producción primaria, exportan mucho más producción secundaria o con algún nivel de tecnología adicional que a nosotros nos falta. Entonces, eso es una cosa también que nos llama la atención y en la cual hemos propuesto trabajar. ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Micrófono. Mi primera duda es la empresa CMPC, creo que era. Sí. ¿Esa es la forestal Mininco? Sí. En verdad no sé si van a venir diapositivas después que hablen acerca del conflicto mapuche. Sí. Ah, y entonces mejor lo pregunto después. Sí. No, pero pregunta entero, no hay problema. ¿Cuál es la duda? Es que siento que acá se estaba hablando de como un desarrollo en el tema de las forestales y Del sector forestal. del sector forestal, claro, tres. del sector forestal, pero yo creo que eso igual tiene una relación con un posible crecimiento por parte de estas forestales
que son la Forestal Mininco, la Celulosa Arauco, Sí. que han tenido constantes problemas con los mapuches. Entonces, mi pregunta es, espero que esto venga después, dado que hemos tenido charlas por parte de las otras comisiones y hemos visto de que hay que volver a las raíces, hay que volver a conversar con con la gente que representa nuestro inicio, la gente que representa por qué hoy nosotros somos como somos. ¿Cuál sería como el discurso del proyecto país con respecto a esa misma gente, dado Perfecto. que eso es una de las cosas que más lo afecta a ellos? Lo vamos a tocar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Cómo afecta Mi pregunta es, ¿cómo afecta las plantaciones de eucalipto y pino en la erosión de la tierra? O sea, yo he escuchado que es por ejemplo, el eucalipto, ¿cómo se llama? Hace como un cierto daño a la tierra porque consume mucha agua, etcétera. Entonces yo quería saber si es que cómo cómo eso afecta también al bosque nativo y a la erosión en general del bosque chileno. Eso te lo puedo responder al tiro. Todos los bosques plantados que hay en el mundo son nativos en alguna parte, o sea, no vienen de otro mundo, vienen de otro país. Sí, claro. Oye, dentro de Chile, un árbol chileno que tú lo cambias de provincia, o sea, planta una araucaria aquí exótica. Ya. Entonces, el punto es el siguiente. El eucaliptus es bosque nativo en Australia y también en Indonesia. Y en Australia y en Indonesia se ve cómo crece, y la verdad es que si produjera un daño a la tierra, sería un desierto, y no lo es. O sea, en verdad son bosques nativos frondosos, igual a los bosques de acá, pero de eucalipto, porque es el bosque nativo de allá. Cuando nosotros llevamos raulí chileno, porque esto se llevó a Inglaterra y se hicieron plantaciones muy buenas de raulí chileno, también se decía lo mismo. Decían, oye, no, este árbol que traen de Sudamérica va a dañar los suelos. Lo mismo que dices tú. En verdad no hay ninguna razón por la cual los árboles dañen los suelos. Las erosiones se producen cuando uno hace malas cosechas forestales o agrícolas. La erosión es porque tú cortas un bosque o explotas una explotación agrícola y lo dejas expuesto a la lluvia. O haces un camino y el camino lo dejas abierto y cuando llueve eso produce desplomes de tierra, etc. La erosión se produce por malas prácticas de cosecha, ya sea en bosques nativos o en bosques plantados, porque las malas prácticas de cosecha son para todos los bosques. Es una cosa que está desvinculada del tipo de bosque. Entonces, esa es la primera respuesta respecto al eucalipto que pueda dañar la tierra o no. ¿Ah? Yo vivo en Chillán y siempre estoy en contacto con el campo y yo me pregunto, ¿cuál es la explicación de que cuando uno ve un bosque de eucalipto, se ve seco lo que está en el suelo y lo que está alrededor? Yo te digo al tiro. Se ve seco. Yo te digo al tiro por qué. Si tú colocas una frazada arriba de un prado y después la sacas, después de unos días va a estar seca porque no tiene luz. Entonces, todos los bosques compiten por la luz entre ellos y compiten con el sotobosque también por la luz. Entonces, los árboles, al competir con las otras plantas, su negocio es que las otras plantas, mientras ellos están, ¿no es cierto?, no crezcan. Ahora, si tú sacas el eucalipto, las otras plantas van a crecer y van a competir entre ellas. O sea, eso pasa en todas las vegetaciones, digamos. Y eso seguramente lo has visto en los bosques. Y en los bosques nativos se ve menos porque es de distintas edades. Tú ves árboles grandes, medianos y chicos, y tiene distintos niveles de manejo de la luz dentro del bosque. Entonces, la causa de eso es básicamente esa y un efecto que tienen los árboles en general, que se llama alelopatía, que transpiran sustancias de la savia y con eso controlan la vegetación que les compite. Eso, no solo el eucalipto, cualquier árbol. El eucalipto lo tiene, es un sobreviviente. El eucalipto es un árbol muy rústico, en el sentido que tú lo colocas en condiciones adversas y crece bien, y es porque tiene muchas aptitudes de competencia, pero es básicamente eso. El consumo de agua de los eucaliptos y los pinos es similar al consumo de agua de los cultivos agrícolas, no hay ninguna diferencia. Y la superficie agrícola en Chile es mucho más grande que la superficie forestal. Entonces, y por la parte nunca se oye decir que la agricultura le haga un daño, no sé, al agua o a la tierra, o lo que sea. Y por último,
En general, el desarrollo forestal está donde llueve. Si uno mira las cuencas hidrográficas, se da cuenta que las áreas con superávit hídrico son las que están en la región del Maule hacia el sur. El Maule, el centro del Maule es seco, pero en la región del Biobío, en la región de la Araucanía y más al sur, los ríos y los lagos, hay superávit hídrico más que en el resto del país hacia el norte. A tal punto que, no sé si ustedes se acuerdan, que hubo un proyecto de llevar agua de las desembocaduras de los ríos del sur hacia el norte por una cosa que le llamaban la carretera hídrica. Eso significa que está saliendo agua, entre comillas, en exceso, no utilizada, y que podría ser utilizada en el norte. Aproximadamente el 85% del agua de los ríos de las cuencas del sur llegan al mar. Los problemas que se pueden producir de agua son a nivel de microcuenca y no son a nivel de cuenca. Entonces tú lo puedes arreglar con infraestructura si es que la requieres. Ese es el punto, no es un tema absoluto. Como se hace con el caso agrícola, en que hacen infraestructura de riego, ¿no es cierto? Hacen sistemas de canales. Eso se puede hacer en el sector forestal también. ¿Y hay como una legislación que regule dónde se hacen los cultivos, ya sea agrícolas o forestales? No. ¿Agrícola o forestal? No. No, no, en ninguna parte te prohíben en Chile cultivar tu terreno, digamos. No existe prohibición. Lo que sí, tú no puedes cultivar cultivos agrícolas en terrenos forestales porque no son arables, se erosionan. Entonces, si tú aras todos los años, destruyes el terreno en muy pocos años. Eso es lo que se llaman terrenos no arables. Entonces, los terrenos de aptitud preferentemente forestal son básicamente terrenos donde solo te permiten plantar. Pero los terrenos agrícolas, que son terrenos más planos, ahí tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes plantar bosque, puedes plantar agricultura, lo que realmente sea más rentable para el dueño, digamos. ¿Ah? Por ejemplo, un dueño que tenga su terreno tenga bosque nativo, y que de repente diga, no se puede plantar al lado de esto, que también es mi terreno. Sí, al lado sí lo puede hacer, por supuesto. Lo que no puede hacer es cortar el bosque nativo y plantar eucalipto. Eso está regulado por la CONAF. ¿Sí? Pero entonces los proyectos forestales no tienen que pasar evaluación ambiental ni nada de eso. Sí. Una planta de celulosa tiene que pasar. O sea, no, pero me refiero a silvicultura, o sea, plantar. No, porque en el fondo es lo mismo que pedirle a los agricultores que pasen evaluación ambiental cuando plantan. Pero no puede tener un impacto ambiental. O sea, todo tiene. Desde que nos levantamos en la mañana, tiene. Pero en ese sentido, ¿no cree que quizás deberían tener algunos una evaluación ambiental? Podría ser, sí. En cierta escala, imagino. Por escalas, cuando tú haces plantaciones en escalas grandes, que en Chile ya no, como te digo, ya están todas las escalas grandes plantadas. Si uno hubiera hipotéticamente un área donde tú pudieras plantar 100.000 hectáreas de un solo lote, yo creo que sí, que debería hacerse un estudio de impacto ambiental. Pero eso ya no se va a hacer, digamos, no existe. Claro. Gracias. ¿Otra consulta? Ya, muy bien. Tenemos pendiente el tema mapuche entonces. Bueno, un poco las empresas forestales chilenas han estado mirando hacia afuera y se han internacionalizado. Arauco se ha ido a Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y Canadá. CMPC está en varios países, pero no con bosques, sino que está con industria de papeles, tissue. Y está con bosques solamente en Brasil y en Argentina. Maciza está en Argentina, Venezuela, Brasil, México, Ecuador, Colombia y Perú. Chile viene siendo ya uno de los países que menos le rentan a maciza. Saca más renta de los otros países que de Chile. O sea, cada vez menos chilena esta empresa. Y también hay medianos forestadores chilenos que han ido a Colombia y a Uruguay a establecer plantaciones. Esta tendencia debiera continuar por varias razones. Primero, porque aquí, como ya veíamos, no hay una disponibilidad de terrenos en escalas más grandes para forestar. Y se buscan afuera, básicamente en Brasil, se buscaron en Argentina. Por otras razones no se continuó el avance en Argentina porque no habían condiciones institucionales que apoyaran eso.
La actitud de la sociedad frente a los proyectos es cada vez más de más rechazo a que se hagan proyectos grandes nuevos. Los megaproyectos siempre generan todo tipo de preocupaciones, ¿no es cierto? El costo de la energía en Chile es un tema complicado para muchas industrias. Y la gente busca cercanía de mercados en rápido desarrollo. El caso del tissue busca los mercados de consumo final en productos de papel. Así que se puede ver que esto va a continuar. El sector forestal en Chile depende del Ministerio de Agricultura, el servicio forestal es la CONAF. Las universidades y el Instituto Forestal hacen la investigación pública dentro del sector. El Ministerio de Medio Ambiente ve aspectos ambientales colaterales con el sector forestal. Ahora todas las áreas silvestres protegidas van a ser traspasadas al Ministerio de Medio Ambiente. Y hay organizaciones gremiales como CORMA, como MUSECH, que es de pequeños forestadores, PYMEMAD, que es de pequeños aserraderos, Colegio de Ingenieros Forestales, que son las organizaciones más importantes de los gremios del sector. Hay ONGs ambientalistas, como los Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, que es la más activa de todas, WWF, en su versión nacional, Ética en los Bosques y CODEF. ¿Ah? Y el marco legal básicamente es la Ley de Bosques de 1931, el Decreto 701 y ley que lo continuó, y la Ley de Bosque Nativo que se promulgó hace un par de años. Los bosques son un foco internacional de preocupación ambiental, como les explicaba, por su vinculación con temas de biodiversidad, el contacto con las comunidades, ya sean étnicas o comunidades simplemente rurales. Y en Chile, históricamente, hubo fuertes campañas contra el sector en los años 80 y 90. Primero fue un tema la exportación de astillas de bosque nativo, que ya no existe, pero en ese tiempo fue una práctica, se exportó bastante y fue muy resistido eso. Después apareció el temor a la extinción de los bosques nativos chilenos. Vino una hipótesis de desplazamiento de población rural por plantaciones. También una hipótesis de daños ambientales de las plantaciones, como lo que planteas tú. Y impacto sobre el bosque nativo de las plantaciones. Con el tiempo se ha ido juntando información sobre eso y estas preocupaciones se han ido transformando. Hoy día no se exportan astillas de bosque nativo, se exportan astillas de eucalipto. Se hizo un catastro, esto creo que fue el año 93, si no me acuerdo mal, y esto demostró que el bosque nativo no está en extinción. Hoy día las cifras que se tienen lo demuestran, lo ratifican, digamos. También se ha visto que la población rural se desplaza en forma natural en las ciudades en el mundo. Si uno mira lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en Alemania, lo que ha pasado en la mayoría de los países que van creciendo, la población rural disminuye y aumenta la población urbana, con o sin plantaciones, o con o sin bosques, digamos. ¿Ah? Entonces es un fenómeno transversal a todo tipo de estructuras productivas.